algunos de ellos una minoría, que es la élite intelectual de España, que ha estudiado y se ha formado en las mejores ciudades de Europa, en París, en Londres. Han estado algunos de ellos, por ejemplo, Jorge Juan, Antonio de Ulloa, habrán estado en América, habrán realizado estudios para definir lo que era el grado de meridiano. O sea, la élite intelectual de la España del momento va a poner sus pies y sus manos sobre las piedras de esta ciudad. Entonces, la fortuna que tuvo Ferrol, porque ellos son los artífices, podrían haber sido ellos u otros. Bien, pues a esta ciudad van a venir la élite científica, literaria, también porque muchos de ellos son autoliterarios. Yo me he dedicado, digamos, a lo largo de mi vida, a estudiar el trabajo de los militares, pero no como militares, sino como hombres intelectuales, como hombres de letras, científicos, y sin lugar a dudas, en el siglo XVIII, los militares son los que van a crear las reales academias de la historia, de la lengua van a trabajar en cierto modo con ella. La Academia de Ciencias, que no existe hasta el siglo XIX, Jorge Juan va a ser el que la va a querer auspiciar. Son ellos los que, cuando lo veremos después, me imagino, que cuando lleguen a Ferrol, con el paso del tiempo, van a desear que aquí haya una academia de guardia marinas, haya un observatorio astronómico, o sea que Ferrol hubiera estado, que no llegó a estarlo, en la punta de lanza del urbanismo europeo. Y hubiera tenido infraestructuras científicas y culturales como las tenía, bueno, por ejemplo, Cádiz o Cartagena. Estará equiparado con ellas, que eran las dos ciudades que eran cabezas de departamento marítimo. O sea, totalmente extraordinario. Sí, y fue puede como si ser hubiera de las tocado pocas ciudades el la gordo, lotería, ¿no? como si hubiera tocado el gordo de la lotería a Ferrol. Porque además no solo que viniera esta gente, pero que, si me permites que lo diga ya, ese fue el éxito que al mismo tiempo va a provocar un shock a esta ciudad y que todavía no se ha recuperado. Que claro, como es una ciudad creada por decisión política, por una decisión que viene de Madrid, donde se van a invertir millones de reales, pues obviamente es una ciudad creada de manera artificial. Aquí vamos a pasar de ser una ciudad, una pequeña aldea de pescadores, como la que estabas tú enunciando en el siglo XV, XVI, en el siglo XVII, a pasar en 1787 a tener 25.000 habitantes. Pensemos que hoy día, 250 años después, solo tenemos 3 veces más. Claro. Madrid tiene 30 o 40 veces más la población que tenía en aquella época. Pues claro, porque ese crecimiento fue anómalo. Y aparte de una sociedad de hombres, porque eran soldados, una ciudad demográficamente sin sentido, mayoritariamente de hombres, soldados, o sea, no cualquier tipo de hombres, una ciudad con una necesidad, estamos hablando antes de los hornos de pan, de las necesidades de bizcocho, pues imaginemos las necesidades de abastecimiento de esta ciudad en esos momentos, que pasan 25 años a multiplicar por más de 20 su población. Sí. Entonces hace falta unas infraestructuras, unas decisiones urbanísticas que pusieron a esta ciudad también en la punta de lanza, os he visto otra vez esta expresión, del urbanismo, pero también exigió una ingente inversión de dinero en esta ciudad. Entonces, esa dependencia que hemos tenido a lo largo de la historia del Estado, en aquella época de la Armada, y después, bueno, de diferentes ministerios, bueno, de industria, ¿no? Pues la industria naval, que es una empresa pública, pues ha hecho que esta ciudad también, ese éxito que no vino de aquí, de nuestro trabajo, sino que nos llegó de fuera, sí. Ha hecho que siempre miremos hacia afuera como que tienen que venir otra vez a inyectarnos para resucitarnos. Entonces tenemos por un lado esta élite completamente cultural, este prodigio del hombre, del científico, marino y militar del 18, pero luego tenemos también otra parte, que tenemos que también hay otro tipo de gente que por supuesto hace falta también para los astilleros, que es lo primero que se toma en cuenta. Porque antes del arsenal está el astillero, y al astillero tiene que venir, bueno, yo tengo aquí los datos del astillero, que son alucinantes, luego os lo cuento, pero viene una ingente mano de obra también maravillosamente bien preparada, que no es esta élite intelectual, es otra de las arterias, Eduardo, que decíamos el otro día, que puede ser la otra arteria importante de la vida de la ciudad. Los obreros especializados. Esta es una ciudad, como antes, antes, cuando hablaste del alma y del vídeo se decía, yo me estaba acordando una cosa que os comenté, que las ciudades tienen un callejero, el callejero de las calles, que se publica por el ayuntamiento y tal, pero es más importante el callejero cultural, el callejero anímico, psicológico, que como no lo tengas, te estás perdiendo. Cada ciudad tiene su aquel, y esta ciudad tiene muchos aqueles. Entonces, el obrero especializado no es el obrero, es muy especializado, y esto lo ha mantenido hasta hace muy poco. Y eso es otra de las características de esta ciudad. Creo que una vez en uno de esos congresos que tú organizabas, Reyes, alguien habló de que en Santander llegaron a protestar porque les vaciaban
de especialistas, de carpinteros de Ribeira que se los traían para acá. O sea, vaciaron pueblos enteros de la zona del norte de España para traerlos aquí. Y claro, ahora, hay un aspecto que yo, si me permites, que es lo que yo me imagino, si quieres, como literato. ¿Cómo veían en Santiago, la ciudad tradicional, eclesiástica, levítica, a este fenómeno tan raro? Tenían que estar de los nervios. Horrorizados. Claro, además incluso estaban un poco exentos de la Inquisición. Es que esta es una ciudad, si me permites, Sí. que el nivel de delincuencia era muy alto, una ciudad de un porcentaje de hombres inmenso, una ciudad que en 1773 tenía 142 tabernas. Las tabernas regentadas por mujeres normalmente, claro. Entonces que tenían fuero militar, pues su marido eran soldados, había prostitución, había todo tipo de delitos, y aparte como había una jurisdicción que era militar, había problemas con el ayuntamiento, con la armada, una ciudad con una alta delincuencia, que es uno de los problemas que fundamentalmente tiene Ferrol en el siglo XVIII y que el ayuntamiento nunca pudo arreglar, y era la situación de, diremos, inseguridad, y estos marginados, de prostitutas, de pobres, de expósitos, que pululaban por la ciudad. Porque pudimos, en Ferrol, en el siglo XVIII, pues hicimos una red de alcantarillado, hicimos una escuela pública, una cátedra de latinidad, un hospital civil, pero nunca se pudo acabar con este problema de inseguridad y de delincuencia que había. Sí. Claro, para Santiago, una ciudad, como tú dices, eclesiástica, esto era una ciudad artificial, de hombres, pero no de ese tipo de hombres, no vestidos de negro, sino de obreros, y un muchos de ellos poco alcoholizados. exenta del control ideológico, sí. Y tal. Y yo creo que eso lo planteé en una de esas, Teatro Setaro, ópera bufa, es de un italiano que llega por aquí y trae ópera, en el siglo XVIII. Bueno, era un napolitano de aquellos que vinieron con Carlos III y tal. Y tú imagínate qué óperas. Pero después fue acusado por la Inquisición. ¿Qué hay detrás de todo eso? Ese choque de una ciudad nueva, totalmente libre, que rompe lo que es la Galicia tradicional, que además era muy tradicional. Y eso es uno de los aspectos que a mí me maravilla. Y una de las personas que yo creo que mejor ha definido el alma de Ferrol, yo creo que es sin duda Gonzalo Torrente Ballester. Gonzalo Torrente Ballester en su obra, Pepe, ya empieza, esto que estamos hablando ahora mismo, este siglo XVIII, empieza a estar, imprime la obra también de Gonzalo Torrente. Bueno, indudablemente que está marcada por su origen, ¿no? Hay una tendencia de la crítica literaria que nació en Estados Unidos a finales del siglo XX, en los últimos años de los 80, que basaba sus principios para estudiar a un escritor en que había que estudiar antes el lugar donde había nacido, donde se había criado. Esto es muy antiguo, pero ellos lo llevaron hasta un extremo exagerado, de tal manera que el paisaje urbano, el paisaje rural, el paisaje marítimo, el urbanismo, todo eso iba a configurar un poco la obra en el caso del escritor. En el caso de Torrente es evidente. Dejando esto un poco para más adelante, yo quería decir que, claro, vosotros sois historiadores, habéis estudiado los orígenes de Ferrol, yo eso no lo he hecho, pero sí conozco muy bien la obra del mejor escritor que ha dado esta ciudad, sin duda alguna, y un escritor, no perdamos la perspectiva, es siempre un observador finísimo de ese paño que él conoce también. Pensemos en Galdós, por ejemplo, que fue el que mejor retrató el Madrid de principios del siglo, de finales del XIX. Pensemos en la propia Pardo Bazán, que pintó como nadie, pues, o Valle Inclán, esa hidalguía gallega decadente, etc., ¿no? Delibes, la Castilla de los pueblos. Bueno, pues Torrente hace esto muy bien con Ferrol. Y Torrente llega a la conclusión de que Ferrol es una ciudad distinta, es una ciudad diferente. Entonces, el ferrolano tiene que ser un tipo también diferente al espécimen de los alrededores, al espécimen gallego, digamos, ¿no? Hablar de ferrolano yo creo que es una generalización. Los ferrolanos son así, estamos generalizando burdamente, pero en toda generalización hay un poco de verdad y un poco de mentira. Vamos a quedarnos con lo que pueda haber de cada uno de ellos, ¿no? Y Torrente basa el hecho de que el ferrolano
es distinto al señor de Lugo, al señor de Pontevedra,